de regreso, listos para iniciar ya con nuestra primera entrevista de la mañana. Hoy vamos a hablar sobre los postoperatorios, cómo lograr un postoperatorio exitoso, qué tenemos que tomar en cuenta, cómo vamos a lograr ello, qué recomendaciones nos dan los expertos. Pues hoy tenemos al doctor Rubén Moscoso, él viene del UBA, Centro Estético, precisamente para compartir con nosotros este importante tema. Recuerda que tú también puedes participar de manera activa de esta secuencia a través de nuestra línea WhatsApp 913-162653. Lo vamos a poner ahí en pantalla para que lo anotes, para que puedas enviarnos tus dudas o consultas. 913-162653. Saludamos a nuestro amigo el doctor Rubén Moscoso. ¿Cómo está, doctor? Hola. Bienvenido. Hola, Fiorelita. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a tus televidentes. Muchísimas gracias, doctor, y por compartir con nosotros también este espacio. Hoy hablando de este tema tan importante, los postoperatorios, ¿no? Hoy en día que hay muchas personas que se someten también a cirugías estéticas. Exacto. Bueno, los primeros más conocidos son pues la liposucción, por ejemplo lipopapada, ¿no? O las lipos de otras partes del cuerpo, por ejemplo brazos, antebrazos, ¿no? Y por ejemplo abdomen, flancos, las cartucheras, lo que dicen, ¿no? Entonces también la abdominoplastia, que es retirar la piel que sobra tras una cesárea, por ejemplo. En esto hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que el médico cirujano es el que ordena las intervenciones que vienen para la recuperación del tejido. Entre ellos hay varios apartados según el tiempo en el que se ha hecho la operación. Entonces, pues, por ejemplo, en la primera semana se requiere que la persona se ponga una faja que va a someter a compresión el sitio donde está tratado. También se requiere que la persona haga pequeños drenajes manuales, suaves, y que tome sus medicaciones que son necesarias, que puede ser desde antibióticos, analgésicos u otras medicaciones dependiendo del paciente. Eso sería en la primera semana. Ya en la segunda semana se requiere ya un masaje un poco más intenso con una aparatología que se llama Velox. Este Velox intenta mejorar el drenaje linfático ya un poco más intensamente y mejorar el dolor, por supuesto. Entonces, esto ya sería en la segunda semana. Ya a partir de la tercera semana en adelante, sería un aparato que se llama, pues, el mismo Velox, con más intensidad, y el Venus, que es el que mejora la cicatrización interna. Entonces, aparte de los drenajes, aparte de usar también las fajas, y los drenajes manuales también, que nunca se pueden evitar. Todo esto a lo largo de unas 4 a 6 semanas. Normalmente 6 semanas sería lo más correcto. Perfecto, ¿no? Qué importante es esto, que nosotros sepamos, según el tratamiento, el procedimiento que hemos tenido, cómo llevar un postoperatorio exitoso. ¿En qué situaciones se complica, doctor, el postoperatorio? Bueno, lo primero es de que mucha gente no se ha hecho los drenajes, entonces le quedan bolsas de líquido en el área tratada, siendo ser de que ese líquido no va a resolverse solo si no se aplica presión sobre el sitio. Entonces lo que requiere siempre es de que se haga un masaje al menos manual y que lleve una faja de compresión. ¿Qué va a ocurrir en ese sitio donde se ha acumulado ese líquido? El cuerpo lo va a reemplazar por fibrosis. Entonces, en vez de tener un espacio lleno de agua o quizá lleno de grasa si no lo hubieran tocado, se queda un sitio duro, una bolsa de fibrosis. O sea, es un tacto como acordonado o como un botón duro debajo de la piel. Eso es, pues, desde estéticamente es feo y incluso pues al tacto es feo también, ¿no? ¿Y cómo podemos solucionar, por ejemplo, en caso estemos con este problema? Ya, lo primero es que nosotros cogemos a los pacientes que pueden venir en cualquier semana, ¿no? Nosotros ya los tratamos pues segunda, tercera, cuarta semana si quieren. Y cuando veamos, por ejemplo, este tipo de fibrosis, nosotros lo primero que haremos, pues, por ejemplo, es evaluarlo, a ver si realmente tiene eso o es otra situación. Entonces, lo primero es que si hay ese grupo de fibrosis, haríamos un tratamiento con Velox, que lo que hace es mejorar el drenaje linfático de la zona, y a continuación haríamos un tratamiento con Venus Legacy que haría una ruptura de ciertas fibras de colágeno, haciendo que la textura comience a ser más blanda cada vez. Entonces los hacemos, pues, por ejemplo, por unas 6 sesiones de uno y de otro, uno alternativamente, ¿no? Aparte, pues le decimos de que si ha estado llevando las fajas, por ejemplo, 6 semanas, ya no la use más. Ya no vamos a ganar mucho más con eso.
Entonces, sí, hay que hacer drenajes, y cuando ya veamos, por ejemplo, que se ha hecho todo el tipo de tratamiento de estos aparatos y vemos que todavía queda algo, podemos utilizar, por ejemplo, las enzimas. Y, bueno, las enzimas que son destructoras de fibrosis. Las enzimas es un inyectable que simplemente lo que hace es romper por trozos pequeños las capas de fibrosis. Entonces quedaría la piel también otra vez suave y blanda. Perfecto, sí. Doctor. En relación a la alimentación, la hidratación, ¿cuáles son los cuidados en el posoperatorio? Bueno, lo primero es que hay alimentos en nuestro país que son un poco proinflamatorios, y ya se hace, por ejemplo, lo que se dice los chanchos, pues los pescados y los mariscos, ¿no? Todo esto puede inflamar. Aparte también de que nosotros ponemos muchas especias que en otros países no ocurre. O sea, por ejemplo, en España no se dice no comas chancho, no, aquí sí, porque sí, ocurre que se retiene más líquido y causa más inflamación en el sitio donde se ha hecho cualquier tratamiento, desde pequeñas operaciones, ¿no? Entonces, se trata de que eso no se coma, pues, por ejemplo, al principio, quizás 2 a 3 semanas después de esto, quizás, ¿eh? Perfecto. ¿Algunos alimentos inflamatorios que debemos de evitar, doctor? Bueno, como he dicho, más o menos estos, lo que siempre decimos, ¿no? Por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con alimentos que se ha puesto especias durante... Los condimentos. Sí, los condimentos durante un tiempo. Chancho, por ejemplo, lo dejan marinar en esos condimentos, eso, por ejemplo. Después, los que tienen que ver con los pescados, y por otro lado los mariscos. Todo esto es proinflamatorio, ya de siempre, porque si se lo das a un paciente que tiene problemas linfáticos en las piernas, por ejemplo, vas a ver cómo este paciente se le va a hinchar la pierna, nada más de comer chanchos, por ejemplo, ¿no? Entonces, perfecto. Si ya tiene ese problema en una persona que no se ha hecho una operación, imagínate con una operación. Entonces, así es. Claro. La hidratación, ¿cómo debería ser la correcta hidratación? ¿Cuánto de agua se debería tomar? Mire, no es problema con el agua, el problema es que en ese espacio donde se ha hecho el tratamiento, por ejemplo, en el abdomen, se retiene líquido linfático. No es que por eso debamos tomar menos agua, no, debemos tomar la normal. Okay. El tratamiento del abdomen es diferente, hay que promocionar el drenaje linfático, por ejemplo con carboxiterapia, ¿no? Que aumenta la circulación del sitio donde se pone. Pero no debes tomar menos agua, no debes tomar la normal, sin, o sea, lo normal, simplemente, no hay cambio. Sin temor, ¿no? Hay que hidratarnos de la misma manera. Exacto. Nos menciona la carboxiterapia, nos menciona el Velox también, tratamientos que van a complementarse, ¿no? Ya en un proceso postoperatorio. ¿A partir de cuánto tiempo de haberse hecho la cirugía podemos ya aplicarnos estos tratamientos? Más o menos, como dije, sería la primera semana solamente es masajes y faja. En la segunda semana ya es el Velox, que es un tratamiento con microgravitación y con microcorrientes que hacen que haya un drenaje suave, que quita el dolor. El drenaje quita el dolor. Entonces a veces no tiene una bolsa de líquido, toca y le duele. Cuando haces el drenaje, después del drenaje tocas otra vez y ya no duele. O sea que el drenaje es para el dolor, también es analgésico. Bueno, pues en la segunda semana sería ese drenaje con este aparato, por supuesto el drenaje manual también, y a partir de la tercera semana ya se puede intercalar el Venus y el Velox. El Venus lo que va a hacer es la formación de un mejor colágeno del que está creciendo de forma desordenada, por ejemplo, después de una cicatriz, después de una operación, la cicatriz crece de forma desordenada, pues entonces le ponemos este Venus para que crezca un colágeno más estable y más correcto. Y pues todo es secuencial, ¿no? A partir de la tercera semana en adelante se pueden hacer varios tratamientos muy efectivos. Perfecto, ¿no? Sí. Para complementar definitivamente los resultados. Es importante saber también el tema de la edad, ¿es relevante? Sí, siempre. Claro, porque, a ver, un paciente de 18 o 20 años siempre va a tener una muy buena recuperación abdominal, por ejemplo, o en las cartucheras, porque su tejido linfático, su tejido elástico, colágeno, siempre están muy bien sujetos en ese momento. Pero cuando ya pasamos los 35, ya todo eso tiene flacidez. Para esa flacidez post-liposucción, por ejemplo, está el Venus. Justamente a cada etapa de sucesión de estos problemas que pueden surgir tras la operación, pues lo tratamos con estas máquinas, ¿no? ¿Hay tratamientos específicos para algunas zonas del cuerpo, doctor? Básicamente, por ejemplo, para la lipopapada solo utilizaríamos, por ejemplo, el Venus. No podemos usar el Velox, porque el Velox es un cavitador
que tiene microcorrientes, es cierto, que ayuda a la descongestión, pero en esta zona no se puede utilizar, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, para zonas pequeñas, por ejemplo, cercanas a grandes vasos, etcétera, solamente puede ser el venus, no el velux. El velux es para todo lo que es corporal generalmente. Y la carboxiterapia es para todas las áreas. Y es para aumentar la circulación en todas las áreas donde haya problemas de circulación, que es donde has hecho una operación, ¿no? Perfecto, entonces ya lo saben, amigos, hoy estamos hablando sobre cómo lograr un postoperatorio exitoso junto al doctor Rubén Moscoso. Él viene de Luba, Centro Estético. Si tienen alguna duda, alguna consulta, háganosla llegar a nuestra línea WhatsApp 913-16-26-53 y aquí estaremos dando respuesta. ¿Cuáles son los errores, doctor, más comunes que cometen los pacientes después de haberse sometido a una cirugía? Bueno, lo primero es no querer usar las fajas, porque no me hace presión, que no puedo. No, realmente hay que soportar la faja porque se ha soportado la idea del tratamiento, pues tienes que soportar la idea de llevar la faja. El problema es de que se acumule líquido y que tras ese líquido se acumule pues fibrosis. Entonces hay que identificar el paciente, que realmente por eso hay que hacer la entrevista previa a la operación, que un paciente se quiera someter a los tratamientos. No se puede dejar que el paciente haga su vida. Si tiene que tomar medicamentos, los tiene que tomar. No que tengo este problema o esto otro y no quiero tomar, entonces no puede ser. Va a tener siempre malos resultados, ¿no? Tiene que someterse. Perfecto, perfecto. Entonces ya lo saben. Un tema es definitivamente el postoperatorio que estamos desarrollando hoy, que es el postoperatorio estético, ¿no? Exacto. ¿Qué tratamientos definitivamente hoy en día se están dando con mayor frecuencia en los pacientes, estas cirugías estéticas, y cuál es el grado de éxito de estas también? Mire, realmente todas las liposucciones son muy conocidas. Hay pequeñas liposucciones y grandes liposucciones. Entonces, el tratamiento actual más conocido, pues, por ejemplo, sería la liposucción abdominal, ¿no? Y la reimposición de esa grasa en el tejido adiposo de las nalgas, es lo más conocido últimamente. Luego, lo otro también lo más conocido sería la liposucción de papada, ¿no? Y no solamente papada, sino la cara baja de las mejillas, el área baja de las mejillas. Entonces eso también es otro tratamiento muy conocido. También se utiliza, por ejemplo, el lipotrasplante de grasa facial. Por ejemplo, para personas que tienen poco volumen facial, en algunos casos pues falta en la zona de la mejilla, hay un espacio vacío, da un aspecto cadavérico, pues también se traslada grasa allí. Entonces ya hay muchos tratamientos con la grasa. La grasa antes era un desecho, en la actualidad no es un desecho, es un tejido muy valioso. Se puede utilizar pues desde las células madre de la grasa para ponerlas, por ejemplo, en las rodillas, hasta, por ejemplo, solamente el tejido adiposo para reponer, por ejemplo, la cara o en alguna cicatriz antigua, para tantos tratamientos que hay. Perfecto, entonces es importante que tomemos en cuenta pues qué tratamiento, qué cirugía estética van a someterse y de ahí qué tratamientos existen en el postoperatorio también para que tenga mayor éxito. Recomendaciones finales, doctor Rubén. Siempre antes de hacerse una operación tiene que hablar todos los problemas o todas las situaciones que se van a presentar tras la operación. Porque mucha gente se somete sin preguntar nada y no sabe lo que va a pasar después. Luego sufren. Entonces, no, hay que hacerlo todo bien. Entonces, preguntar, hablar con el médico que más les convenga, o que mejor les explique, y someterse a todo lo que él les indique. Entonces, en eso, pues sí, venga un buen médico, consulte, incluso puede consultar 2 o 3, pero hágalo bien, ¿no? Primero, una consulta médica. Después, haga todo lo que le indique. No esté restringiendo cosas y haciendo otras cosas que no corresponden, ¿no? Perfecto, entonces ya lo saben. Y todos estos tratamientos pues postoperatorios también los encontramos en Luba, ¿verdad, doctor? Exacto. Coménteme un poco más. Tenemos, pues, por ejemplo, estos tratamientos que hemos dicho de Venus, pues, por ejemplo, para mejorar la elasticidad de la piel, la gente que tiene, por ejemplo, flacidez facial, etc. Después también tenemos el Velox, que es para la forma de la cintura, por ejemplo, para reducir adiposidad localizada, por ejemplo, también en brazos, ¿no? Etc. Tenemos la carboxiterapia para mejorar la circulación en zonas, por ejemplo, faciales incluso, también en zonas abdominales. Tenemos el Venus, aparte se combina bastante
con el Agassi Face, que es un tratamiento también de estiramiento facial, pero que se introduce unas varillas en la mejilla por dentro para hacer una tensión facial y recupere la forma anterior. También tenemos, pues, por ejemplo, los tratamientos típicos, por ejemplo, el Botox, rellenos con hialurónico y enzimas para acúmulos grasos, por ejemplo, ¿no? Excelente. Sí. Entonces ya lo saben, todo eso lo encuentran en Urbanización Magisterial F1, ahí está apareciendo en tu pantalla la dirección, también el teléfono y sus redes sociales. Checa siempre las historias de Luba, porque ahí están compartiendo siempre las promociones, las novedades que tienen, así es que ya lo sabes. Luba, Centro Estético, lúcete y valórate, doctor, que tenga una linda mañana. Igualmente. Gracias por acompañarnos.